Señoras y señores, damos inicio a nuestro segundo panel de esta mañana en el marco de la Convención Nacional de Industriales. Este panel lleva por título Zonas Económicas Especiales. Nos distinguen con su presencia para hablar sobre la relevancia de las zonas económicas especiales como una estrategia de desarrollo fundamental y eje articulador del desdoblamiento de las reformas estructurales, así como el desarrollo de cadenas productivas. A continuación, daré una breve semblanza de nuestros invitados. Está con nosotros el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador del Estado de Tabasco. Fue director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales en Tabasco. Fue electo senador de la República por el Estado de Tabasco. Formó parte del Comité Técnico Electoral del PRD. Asimismo, es coordinador de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Arturo Núñez Jiménez. Está también con nosotros el director general de Banobras, el maestro Abraham Zamora. Se desempeñó como jefe de la Unidad de Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda. En su carrera profesional, también destaca su papel como director ejecutivo de Asuntos Corporativos de Grupo Aeroméxico y presidente de la CANAERO, la Cámara Nacional de Aerotransportes. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Abraham Zamora. Está también con nosotros el maestro Alejandro Nieto Enríquez. Él es subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU. Estudió la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente, obtuvo el grado de maestro en Planeación Urbana y Regional por la Universidad del Sur de California y el grado de maestro en Economía por la misma universidad. Cuenta con una vasta trayectoria en los temas agrario, urbano y de vivienda, ocupando cargos relevantes en los 3 niveles de gobierno, así como experiencia legislativa, en la cual destacó como un experto en materia de asentamientos humanos y ordenamiento territorial. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Alejandro Nieto Enríquez. Agradecemos también la presencia en este panel del senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Él es presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste. Él es licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México. Estudió maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Diputado local, jefe de la Oficina de la Gubernatura del Gobierno de Oaxaca, secretario particular del gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, y titular de la Coordinación General de los Módulos de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado. Demos un fuerte aplauso al senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Modera el panel el maestro Enrique Quintana López, director general editorial de El Financiero. En 1985 fue coordinador de información y análisis de El Financiero. En 1992, conductor y director de enfoque en Estéreo 100. En 1997, fue director de noticias del Grupo Radio Centro. En 2000, fue director editorial de negocios y opinión pública en Grupo Reforma. La columna Coordenadas, que escribe desde 1988, vuelve a ser referente obligado de lectura para estar al tanto de la situación económica nacional e internacional. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Enrique Quintana López. Nos acompaña también el vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Canacintra, el licenciado Julio Rodríguez Trigueros, para quien pido un fuerte aplauso. Y nuestro anfitrión, el ingeniero Rodrigo Alpizar Vallejo, presidente nacional de Canacintra, para quien pido un fuerte aplauso. A continuación,
Hace uso de la palabra el licenciado Julio Rodríguez Trigueros, vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Canacintra, quien dará una breve exposición de motivos de este panel. Muy amables. Distinguidos amigos del panel, bienvenidos todos ustedes. Con su venia, señor presidente. México es un país con una geografía económica polarizada, que si cada entidad federativa fuera analizada como si fuese un país en términos de productividad, nos encontraríamos que coexisten en nuestro territorio realidades tan distintas como Corea del Sur, Chile, Nueva Zelanda, Turquía, Malasia, el Emirato de Qatar e inclusive Namibia. Por ello, y a la luz de la aprobación de la Ley para el Impulso Sostenido de la Productividad y la Competitividad, la consecución natural que la industria ha venido esperando con respecto a políticas públicas para incentivar el crecimiento y la instrumentación de las reformas estructurales son las zonas económicas especiales. Estas pueden ser la clave para cambiar una realidad caracterizada por desbalances y las asimetrías regionales, que en buena medida explican una serie de tensiones sociales presentes y desgraciadamente potenciales. Se trata de crear círculos virtuosos de rápido crecimiento que aceleren la industrialización, los servicios y la productividad de las empresas que alimenten nuevas redes de creación de valor. Este tipo de estrategias de desarrollo ha mostrado su efectividad en el mediano plazo en regiones de China, la India, el sudeste asiático, y añado que liderados por nuestro presidente nacional estuvimos hace un año en Chile, Perú y Colombia y traen muy avanzado el modelo, ¿sí?, en donde lograron evolucionar sus clústeres industriales a redes de valor agregado, en donde la asimilación tecnológica juega un papel fundamental, zonas de libre comercio y zonas de integración económica. Por ello es muy importante, y nuevamente agradecemos que el día de hoy estén reunidos 4 hacedores de políticas públicas de alto nivel, que desde sus muy particulares ámbitos de competencia hoy nos honran con su presencia: el subsecretario Alejandro Nieto, en la política de ordenamiento territorial, el gobernador Arturo Núñez, en una entidad clave como lo es Tabasco y con la gran tarea de coordinar la región sur-sureste en la CONAGO, el maestro Abraham Zamora en la banca de desarrollo, específicamente en Banobras, y a quien el presidente Enrique Peña Nieto le acaba de encomendar la tarea de desarrollar las zonas económicas especiales, y el senador Robles desde el ámbito legislativo, que se ha especializado en el desarrollo regional. Bienvenidos a todos ustedes nuevamente. Se trata de exponer puntos de vista y generar ideas teniendo como canal de comunicación a un analista económico con la asertividad, el conocimiento y el prestigio del maestro Enrique Quintana. Bienvenido, don Enrique. Canacintra está cierta de que si se alinea el debido marco jurídico, hoy no lo tenemos. No voy a hacer muchas explicaciones para que sea breve la presentación, pero bueno, pero si ustedes ven este coeficiente, el coeficiente, lo ideal es de que sea un coeficiente que tienda a 0, es decir, donde todo mundo tiene más o menos lo mismo, y el coeficiente crece hacia 1, donde una sola persona tiene todo. De tal manera que lo ideal es de que este índice a lo largo del tiempo pueda ir disminuyendo. No es el caso de México. En 2007 el índice era 0.47, en el 2011 0.48, es decir, está avanzando la desigualdad en el país. Adelante. Si lo vemos desde el punto de vista del número de veces entre el ingreso promedio del 10% más pobre contra el 10% más rico, el número de veces en el 2007 era de 26 veces, en el 2011 era de 30 veces, también se incrementó. Si lo viéramos desde el punto de vista de el grupo de ingreso
que recibe el 10% más pobre contra el 10% más rico, estamos hablando del 1.2% contra el 36.7%. Si lo medimos de la misma forma, pero acumulando el 20% más pobre de México recibe solo el 3.9% del producto y el 20% más rico recibe el 52.9% del producto. Son datos de la OCDE. Y también, efectivamente, como lo decía nuestro moderador, esto se ve perfectamente en el territorio. Pareciera que México está compuesto de muchas realidades, de muchos países. Tres en particular: el norte, el centro y el sur-sureste. Esta lámina pues explica por sí sola, no necesita mucha explicación. Los colores más oscuros son de mayor marginación, los colores más claros son de menor marginación. Adelante. En términos de rezago social, también es evidente la intensidad del rezago en el sur-sureste. En desarrollo humano, los índices más bajos de desarrollo humano se concentran en el sur. La pobreza extrema también y es paradójico, si ustedes, todo mundo conoce México bien, y me parece que esto es paradójico porque la región más rica del país en todos sentidos es justamente la región sur-sureste. Entonces pareciera ilógico que donde se concentra la mayor cantidad de índices negativos de pobreza, de marginación, de baja productividad, es justamente donde tenemos la mayor cantidad de recursos. Estamos hablando de productividad. Aquí igualmente podemos ver el país del norte con altas productividades, el país del centro y el país del sur-sureste. Esta gráfica es muy interesante porque mide el efecto geográfico, el efecto de la distancia. Sí es importante que la población pueda tener una gran ciudad más o menos cerca. Es decir, la relación entre las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida en el futuro dependen de la cercanía de una ciudad grande. Y entonces, si esa ciudad grande no está cerca, su posibilidad del crecimiento de ingreso de esa persona va disminuyendo conforme a la distancia. Ustedes pueden ver en esta gráfica que las personas que están hasta 45 minutos cerca de una ciudad puede tener un crecimiento de su ingreso promedio anual de 1.9%. Y en cambio una persona que está a más de 300 minutos de esa misma ciudad crece a 0.9%. Podrían ustedes pensar que entre 1.9 y 0.9 es poco, es un punto de diferencia, pero si eso lo multiplican cada año, entonces evidentemente la productividad que se genera en las ciudades respecto a la productividad que se genera lejos de las ciudades es enorme y se va profundizando en el tiempo, va ampliándose esa brecha en el tiempo. Adelante. En el gobierno de la República hemos iniciado en este año, y valdría la pena mencionarlo porque es la primera vez que existe, desde que existe el Sistema Nacional de Planeación en nuestro sistema jurídico, nunca había habido un programa de desarrollo regional en el país. Este es el primer gobierno de la República que afronta el tema del desarrollo regional de una manera formal, integrando dentro del Sistema Nacional de Planeación un programa nacional de desarrollo regional. Y uno de los instrumentos que tenemos para desarrollar este programa es una lectura funcional del territorio. Es decir, esta gráfica que veíamos con monedas acumuladas, la tratamos de traducir en términos prácticos con información geográfica, con una gran colaboración que tenemos con el INEGI,
y esto se ha hecho para todas las 55 sistemas urbanos rurales que hemos identificado en el país. La lectura consiste en determinar cuánta población existe a 30 minutos de distancia del centro de una población, a 60 minutos y hasta 90 minutos. Y en este caso particular, Coatzacoalcos, donde el municipio cabeza solamente tiene 305,000 habitantes, en realidad cuando se van sumando las poblaciones que están vinculadas económicamente a este centro, podemos pensar que haya 644,000 en la zona que está en color rojo, hasta 387,000 más en la zona amarilla y hasta 263,000 más en la zona verde. Esta zona verde no respeta de ninguna manera los límites de carácter municipal, muchas veces ni siquiera los límites de carácter estatal. Aquí es simplemente la interacción que se da a través de la red carretera que conecta a esta ciudad con todas las zonas circundantes. Esto quiere decir que el Coatzacoalcos en realidad no es un municipio de 305,000 habitantes. Alrededor de Coatzacoalcos se genera una vinculación funcional de 1,300,000 habitantes. Esa es la diferencia de verlo desde la perspectiva estrictamente municipal o estatal, así lo vemos desde el punto de vista de cómo funciona en realidad. Los flujos de mercancías, los flujos de dinero, los flujos de personas no respetan un límite municipal, se dan a través fundamentalmente de vías de comunicación. Adelante. Esto lo hicimos en todo el país, ahí está todo el país. Evidentemente hay zonas, en las zonas norte por ejemplo, en estos sistemas, perdón, la anterior, en estos sistemas viven 94 millones de personas que representan el 84 millones, el 84% del total de población en el país. Quiere decir que 84% de todos los habitantes del país tienen de alguna manera a 90 minutos de distancia una ciudad donde pueden realizar muchas de sus actividades y también, ¿por qué no?, realizar muchos de sus proyectos de vida. Y sin embargo, más de 20 millones de personas, es decir, el 16% de la población en donde no aparecen esos huecos, no tienen esas posibilidades. Existe otro sistema, lo vamos a ver más adelante, de subsistemas que tienen una dimensión distinta, que tienen más o menos la misma función, pero no tienen la dimensión que tienen estos sistemas centrales. Aquí se puede ver en la región sur-sureste tenemos 17 sistemas identificados. Adelante. Y entonces entramos directamente al planteamiento que hizo el señor Presidente de la República, que tiene que ver con la identificación de 3 zonas económicas especiales, una en el istmo de Tehuantepec, otra en Puerto Chiapas, en la frontera con Guatemala, y el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Qué características tienen estos centros? Bueno, pues infraestructura moderna, condiciones por supuesto de seguridad, financiamiento, facilidades adicionales para el comercio exterior, importantes descuentos y propuestas de estímulos en términos de contribuciones a distintas instancias gubernamentales. ¿Qué son las zonas económicas especiales, digamos, desde el punto de vista del estado del arte, de la literatura? Son áreas geográficas donde las reglas de los negocios son diferentes. Es decir, si al paso del tiempo hemos visto que en esas zonas, en esos huecos, no existe esa actividad, pues es una actividad inducida, ¿verdad? Si después de muchos años no ha sucedido lo que queremos que suceda en términos de una masa crítica de acumulación de capital y de inversiones productivas que generen esa inercia positiva, esos círculos virtuosos de productividad y de mayor ingreso. Entonces, son áreas geográficas donde las reglas de negocio son diferentes, por supuesto más liberales que las que existen en el resto del territorio. Es una herramienta de inversión, es una herramienta
de comercio, es una herramienta de política industrial y por supuesto que tiene como propósitos la superación de barreras que impiden la inversión con una economía más amplia, incluyendo las políticas restrictivas o faltas de gobernabilidad o infraestructura inadecuada o problemas de tenencia de la tierra, muchos de los factores que han impedido durante mucho tiempo que esas zonas que tienen gran potencial no puedan realmente despegar. Aquí hay algunas de las, en términos del estado del arte, insisto, de la literatura, de los planteamientos que se han buscado, pues evidentemente puede haber entornos aduaneros especiales, puede haber infraestructuras particulares, puede haber incentivos fiscales. Adelante. Hay ejemplos de todo tipo, en Irlanda desde 1959, en Asia, en Taiwán, a mediados de los 70, en muchos países, alrededor de 80 zonas económicas en 25 países, donde la cifra se elevó entre 1975 y el 2005, se elevó aproximadamente a 3,000 zonas económicas especiales en 120 países, la mayoría de estos en Asia. El gobierno de India, por ejemplo, aprobó en 2007 la creación de 36 zonas económicas especiales más, donde suman ya 339, concentrando más del 10% de todas las zonas identificadas en el mundo. Cifra aproximadamente que representa a 3,036. Este es algunos de los ejemplos exitosos en esta ciudad en China, donde la tasa de crecimiento por medio anual cercano al 10% de su PIB se ha incrementado en 49 veces desde 1978. El comercio exterior de esta zona ha crecido a una tasa anual del 25% en los últimos años y su participación en el valor del comercio mundial de bienes se incrementó de 1.78% a finales de los 70 a 6.3% en el 2007. Regresamos entonces, si estamos identificando justamente que una población importante de regiones que son muy ricas, que tienen altos potenciales, que tienen recursos naturales y que tienen vocaciones, necesitan ese impulso, entonces pues se determinó por el señor Presidente de la República que una de ellas sea Lázaro Cárdenas, donde ustedes pueden ver perfectamente el hueco que representa la tierra caliente de la región de Michoacán y de Guerrero, un largo proyecto, digamos, anhelado durante mucho tiempo, durante muchas administraciones federales, estatales y municipales, de aprovechar lo estrecho que corresponde a la geografía del país, justamente en el Istmo, para conectar de manera logística a Coatzacoalcos con Tehuantepec y de manera estratégica respecto a nuestra frontera con Guatemala, Tapachula y Puerto Chiapas. Adelante. La zona de influencia de Lázaro Cárdenas no se limita exclusivamente al municipio, sino corresponde a varios municipios más y a 2 subsistemas urbanos rurales. Si ustedes pueden ver, en Lázaro Cárdenas no aparece una mancha del color de las otras, que tenía rojo, amarillo y verde. Este es un subsistema, es decir, es una mancha más pequeña, donde tienen menos, no solamente en términos poblacionales, digamos, las infraestructuras, los equipamientos y las posibilidades que tiene esa zona es distinta a una mancha coloreada como la vimos al inicio. Lo mismo pasa en el Istmo, de Coatzacoalcos hacia Tehuantepec, existe una zona donde fuera de esos 2 sistemas no existe prácticamente nada más. Evidentemente hay una sierra de por medio y eso hay que vencerlo justamente con una buena infraestructura. En este caso hay 9 municipios dentro del Istmo que se rigen por usos y costumbres. En el Istmo de Tehuantepec se han integrado 2 sistemas urbanos rurales, es decir, estos que tienen los 3 colores que vimos hace rato, Coatzacoalcos y Tehuantepec, y
105 municipios que están en toda esta zona, 68 de Oaxaca, 2 de Tabasco y 35 de Veracruz. 9 municipios dentro del Istmo se rigen por usos y costumbres, algo interesante, porque esto tendría que, digamos, la política pública tendrá que reconocer y respetar la forma de gobierno que tienen estas comunidades, y en la zona de influencia de Puerto Chiapas sucede algo semejante. No existe un sistema grande, existe un subsistema que lo componen 16 municipios y un subsistema urbano rural. Adelante. En los ámbitos territoriales no quiero detenerme mucho, son cifras de qué tamaño estamos hablando. Lázaro Cárdenas es apenas de 239,000 en su ámbito territorial, es decir, la cabecera es mucho menor, pero la población que está, digamos, gravitando alrededor de este centro es del orden de 240,000 habitantes. En el Istmo sí estamos hablando de una población muy importante, porque la suma de tanto de las cabeceras de los sistemas como de todos los municipios involucrados en esta zona nos representa alrededor de 3 millones de personas, y en Puerto Chiapas, aun cuando no representa la cabecera el total de la población, el subsistema sí puede llegar a tener 3/4 de personas. Adelante. Estos siguen siendo datos, por supuesto el tema de la conectividad, la forma en cómo estos sistemas responden a las conexiones y a las necesidades logísticas del resto del sistema urbano nacional. Es decir, estos no pueden estar aislados, están vinculados evidentemente a la región centro, tanto en el caso de Lázaro Cárdenas, el centro más importante en este momento localizado es Morelia. En el caso del Istmo son otros municipios los que están ubicados, como es el caso de Coatzacoalcos y Tehuantepec, y en el caso de Tapachula pues es un subcentro urbano rural que tiene pues menores conexiones que tienen los otros dos. Adelante. Ahí se muestran algunos de los proyectos que están previstos o que existen o que están previstos en el Programa Nacional de Infraestructura, y vamos a ver más adelante y al final algunas de los efectos que podría tener el que efectivamente se pueda hacer una carretera que vaya a lo largo de la costa del Pacífico para interconectar todos los centros de población de distintos tamaños a lo largo de la costa. Adelante. Aquí no me voy a detener, estos son los instrumentos de planeación de que dispone el país ya, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas regionales para el desarrollo del centro, del sur y del sur-sureste, donde 14 secretarías o 15, dependiendo de la región, fueron firmantes de estos decretos por los cuales se establecen los programas de desarrollo regional. Y en el caso particular del sur-sureste, seguramente será mencionado por el señor gobernador de Tabasco, que preside justamente esta comisión de la CONAGO del sur-sureste. Los gobernadores en su conjunto han planteado una estrategia de largo plazo, es decir, no solamente prevista para el término de esta administración, 2018, sino una estrategia nacional de largo plazo. Yo terminaría porque el tiempo se ha agotado y no quisiera yo, digamos, no respetar el tiempo que nos fue asignado, pero queríamos dar una referencia de sí existen evidentemente enormes desigualdades en México, sí es indispensable una dimensión territorial y regional de la política pública. La planeación del desarrollo no se puede dar sin consideraciones del territorio. Existen sistemas estudiados que permiten ofrecer un marco de referencia para la inserción de la política pública, que más adelante el señor director de Banobras, que junto con Hacienda y SEDATU estamos elaborando precisamente esta estrategia que ha ordenado el señor presidente de la República, y tenemos
algo muy valioso, que es la presencia, el acompañamiento y el compromiso de los gobernadores que conforman las distintas regiones del país, pero en particular yo señalaría, por supuesto, la del sur-sureste, donde el gobernador Arturo Núñez ha sido un impulsor de esta estrategia de desarrollo regional. Esta es una imagen objetivo de qué pasaría con una carretera de buenas características que conectara todo eso. Evidentemente las manchas empezarían a crecer, empezarían a tener distintos colores, se empezarían a llenar los huecos que en este momento están vacíos, y esos 16% o 18 o 14% de mexicanos, depende cómo se mida, que en este momento no tienen posibilidades de salir de su marginación, de su postración, podrán estar mejor conectados y en condiciones de recibir los beneficios que representa esta estrategia de desarrollo regional. De lo que se trata al final es de que cambien las cosas, y me parece que el gobierno mexicano, el gobierno de la República, la pretensión que tiene es justamente mover a México y moverlo de una manera que detone el crecimiento. Hay una lámina, la última, les ofrezco que sea de veras la última, la de las fichas de dominó, por favor, más adelante. Ahí es cómo cambia, cómo debe de cambiar cuando se establece una política de este tipo. Tiene que cambiar la estructura de los sectores y de los ingresos de la población. Adelante. Esto se lo vamos a dejar, por supuesto, a Canacintra para que pueda ser de consulta. Esta lámina a mí me gusta mucho porque pues todo el mundo conoce las fichas de dominó, y las fichas de dominó es, digamos, una energía capturada en las fichas de dominó. Está capturada, pero está estática, en esa lámina está estática. Lo que se pretende con estas estrategias es de que una de esas fichas, por decisión de política pública, se mueva y empiece a detonar todas las demás fichas, que es liberar, ¿no?, la energía que está capturada en las fichas, liberarla para el beneficio de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias al subsecretario Alejandro Nieto. Para que las zonas económicas especiales se conviertan en algo más que una lámina, se necesita la concurrencia de niveles de gobierno. En un país federal y con la complejidad que tiene el nuestro, es imposible que solo desde la federación se pueda articular este tipo de programas. Es muy relevante lo que nos pueda decir el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, quien encabeza la Comisión de Desarrollo Sur-Sureste de la CONAGO. Arturo, adelante. Muchas gracias, Enrique. Aprecio mucho a Canacintra la amable invitación para estar en este panel, y especialmente a mi amigo el ingeniero Rodrigo Alpizar Vallejo. Saludo a todo el auditorio y expreso mi complacencia por la oportunidad de estar con los compañeros panelistas. A partir del marco general que nos ha presentado el subsecretario Alejandro Nieto, yo quisiera hacer referencia a la Comisión del Sur-Sureste que existe en la Conferencia Nacional de Gobernadores desde hace ya varios años y que ahora tengo la oportunidad de coordinar. Integra 9 entidades federativas: Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Como vemos, es una región muy amplia, con muchas realidades a su interior. No podemos hablar de homogeneidad dentro de la propia región, si no lo podemos hacer dentro del país, como bien lo señalaba Alejandro, tampoco lo podemos hacer al interior de las regiones, y esto es particularmente claro en el sur-sureste, donde una es la situación de Quintana Roo o de Yucatán, y otra muy distinta, la de Guerrero, la de Chiapas o la de Oaxaca, que la de Tabasco y Veracruz. Cada una tiene especificidades, y por eso partimos también de concepciones subregionales en relación con las posibilidades del esquema. Pero evidentemente el sur-sureste ancestralmente se nos ha rezagado, desde el modelo de sustitución de importaciones
tuvo un papel subordinado al abastecimiento del mercado interno fundamentalmente, y con el cambio de modelo volcado hacia las exportaciones, lejos de avanzar o de permanecer en el mismo sitio, lo que todos los indicadores nos señalan es que va retrocediendo. Ya Alejandro daba algunos datos, yo les mencionaría dos muy categóricos. En 1985 México decide adherirse al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT. A 2010, 25 años después, los indicadores de medición del Producto Interno Bruto ponen en evidencia que en el cambio de modelo, volcado hacia afuera y con la ventaja comparativa que adquieren las entidades del norte del país por su vínculo más cercano a los Estados Unidos de América, el gran mercado para nosotros, la región sur-sureste dejó de aportar 4 puntos al Producto Interno Bruto Nacional, mientras que la región norte, los nortes, aumentaron 5 puntos de aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Es decir, no solo no recuperamos terreno, sino que nos rezagamos más. En los datos que daba el presidente Peña Nieto en la presentación de noviembre de las 10 medidas para la justicia y la seguridad, cuando hizo referencia a las 3 zonas especiales también a las que se refirió el arquitecto Nieto, mencionaba que en 20 años las entidades del norte y del centro habían crecido alrededor de 40% el Producto Interno Bruto per cápita, mientras que las del sur-sureste no habían crecido. Ahí tenemos una evidencia de que en el cambio de modelo, esta región sigue siendo de mayor rezago, sigue estando como proveedora de muchos de los bienes y servicios. Les puedo mencionar, parafraseando a Miguel de Unamuno, que decía, hablo de mí porque soy la persona que tengo más a mano. Yo hablo de Tabasco porque soy el estado que tengo más a mano. Y por ejemplo, Tabasco, que está crucificado por una red de ductos, oleoductos, gasoductos, no tiene gas natural para su desarrollo industrial. Ahora estamos trabajando con el gobierno federal para que nuevos gasoductos puedan alimentar a parques industriales que hay en el estado, algunos privados, y pueda contar con gas natural, porque el gas se va a los polos dinámicos de la economía nacional, se traslada, igual que la hidroelectricidad de las plantas hidroeléctricas localizadas en la cuenca Mezcalapa-Grijalva, que compartimos Chiapas y Tabasco, aunque las presas están en territorio chiapaneco, sobre todo 2 muy importantes, que son La Angostura y Malpaso. Otra vez alimentan de fluido eléctrico otras entidades, y hay municipios de Chiapas que no tienen electrificación rural. En esos extremos nos encontramos. Ha habido políticas públicas nacionales que han privilegiado por diversas razones otras entidades federativas. Qué bueno que así sea. Lo malo es que haya sido en detrimento del sur-sureste. Por ejemplo, por darles otro indicador muy reciente, dado a conocer en el número de febrero de la revista @regional, da la relación de las 32 entidades federativas en relación con los programas de captación de ahorro y de canalización de crédito. Cuánto del ahorro generado en cada entidad federativa se queda ahí o sale de la entidad federativa. Y establece 3 grupos de entidades federativas: receptoras de ahorro, cuando la relación entre captación de ahorro contra cartera crediticia es mayor al 50%. Entidades equilibradas, cuando el rango va entre 35% y 50%. Y entidades transferentes de ahorro, si reciben en crédito menos del 35% del ahorro que captan. Por ejemplo, el caso de Tabasco. En el caso de Tabasco se tiene para 2013 una captación bancaria de 35,000 millones de pesos en números
redondos. Y se tiene una cartera crediticia de 9,000 millones de pesos. Es decir, la relación es del 26% del ahorro que se genera en Tabasco se queda en Tabasco. El otro 74% se va a los polos dinámicos de la propia economía mexicana. Eso nos lleva a ocupar el lugar 28. Les puedo decir que de acuerdo con el cuadro, Chiapas ocupa el lugar 30, Guerrero el 31 y Oaxaca el 32. Entonces es evidente que ni tan siquiera estamos en condiciones de retener el ahorro propio, mucho menos de recibir el aporte de inversión nacional o de inversión extranjera, que siempre estamos también en los últimos indicadores. Por eso esta posibilidad de establecer zonas especiales, primero que nada, en la subregión sur del sur-sureste, conformada por Guerrero, Oaxaca y Chiapas, yo creo que es muy acertada. Esperamos su concreción. Desde la Comisión del Sur-Sureste se estableció un compromiso en el llamado Acuerdo por México también de que hubiera una concurrencia, además de lo que dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática hace el gobierno federal y que de manera sintética nos ha presentado el arquitecto Nieto. Nosotros también hemos venido trabajando en una estrategia de desarrollo regional desde la perspectiva de los estados, porque para el gobierno federal la lógica fundamental de asignación de recursos es sectorial y claro, tiene un impacto regional que ahora se está tomando con una política regional que la verdad se ha dicho por diversas razones se abandonó mucho tiempo y ahora se está retomando. Y claro, ha habido decisiones a veces sectoriales que tienen un impacto regional bárbaro. Pensemos tan solo cuando se concibió, se diseñó Cancún como un proyecto del sector turístico y sin embargo ha sido un dínamo enorme para el desarrollo regional en el estado de Quintana Roo, seguido con la Riviera Maya. Pero no puede ser que todo el desarrollo regional sea solo el subproducto de la suma de las inversiones sectoriales, sino que tiene que obedecer a una lógica, a una vocación definida desde y por las regiones, que se complemente con la lógica nacional representada por el gobierno federal. He mencionado en otras ocasiones al Premio Nobel de Economía Arthur Lewis, el jamaiquino, quien en la introducción de su libro El estudio al desarrollo económico dice una cosa respecto de los científicos sociales, pero yo creo que vale para la administración pública. Él dice que cuando cada científico social delimita el objeto y el método de su disciplina, establece un límite, una frontera, y llega el sociólogo y dice, la sociología se ocupa de esto y su método es este, y hasta aquí llego porque aquello es antropología social. Y llega el antropólogo social y hace lo propio, el método, el objeto es este, el método es este, y llego hasta aquí porque aquello es política. Y llega el politólogo y también establece su frontera. Y así el estadígrafo y el demógrafo y cada científico social, el administrador público van delimitando su objeto y su método y dice, entre todos dejan una tierra de nadie que es la realidad, que solo se puede segmentar por razones pedagógicas y metodológicas, pero que la realidad es un todo antropológico, sociológico, económico, politológico, con todas las versiones, y eso ocurre con la realidad. Entonces, hay obras que son detonadoras para el desarrollo regional, pero necesitamos vincularlo a proyectos productivos. Se ha dado el dato de lo mucho que se ha invertido en el sur-sureste, eso también hay que decirlo, y sin embargo no se ha traducido en la misma proporción en desarrollo regional, porque obedece a estas lógicas sectoriales, donde a veces la biodiversidad de recursos, las materias primas, sí se extraen allá, pero se aprovechan industrialmente y se le agrega valor a muchos kilómetros de distancia. Entonces, un reclamo legítimo de la región es el que pueda haber un proyecto de desarrollo regional más allá
de las políticas públicas sexenales, que el presidente Peña tiene el mérito de retomar la vocación regional y de impulsar la toma de conciencia del sur-sureste. Termino diciendo en esta intervención de que quizá porque fui subsecretario de Gobernación 2 veces, lo tengo muy presente, y por los sustos que nos han venido del sur-sureste en 94 y el año pasado. El asunto no es solo de desarrollo económico equilibrado, no solo es de desarrollo social justo, no es solo de desarrollo político armónico, es un asunto de seguridad nacional. Si dentro de 50 años no queremos estar enfrentando un problema grave de enfrentamiento de dos Méxicos, tenemos que hacer esfuerzos especiales por jalar al sur-sureste al nivel del desarrollo de las otras regiones. Si no, la mitad del vaso vacío del desarrollo de México va a estropear, por así decirlo, a la mitad del vaso lleno del otro México. Y para esos efectos, y sin ánimo alarmista, solo de recordatorio, tomemos en cuenta que hoy en día, lo acaban de ver seguramente ustedes con Federico Berrueto, independientemente de las dificultades y las complejidades de nuestra democracia electoral, el grueso de la política mexicana transita por las elecciones, y el grueso de los mexicanos estamos comprometidos con la vía pacífica para transformar el país. Pero hay pequeños grupos minúsculos que consideran que no, que la vía es armada, y ahí están el ERPI, el EPR, el SATLN, que de vez en cuando nos lo recuerdan, y si no definen el proceso político, sí nos hacen ver lo que nos podría ocurrir si no nos hacemos cargo del rezago del sur-sureste, porque ahí tenemos la mayor pobreza, la mayor marginación, el mayor desempleo, lo mayor todo. Y si no replanteamos, por ejemplo, nuestra frontera sur también, porque se retroalimenta y genera una sinergia con los problemas similares que algunos de nuestros países hermanos de Centroamérica enfrentan. Entonces, yo creo que dentro de las zonas especiales tenemos que incluir más puntos de la geografía nacional y sin lugar a dudas dentro del sur-sureste. Esta sería mi presentación. Agradecemos al gobernador Arturo Núñez por sus palabras. Uno de los ingredientes centrales en el desarrollo de zonas económicas especiales, pues es el dinero. Y no solo dinero, hay muchos elementos. Y le tocó a nuestro amigo Abraham Zamora sacarse la rifa del tigre, que en este caso, por las regiones que abarca, sería más bien la rifa del jaguar. Entonces, toca el turno de Abraham para hacernos sus planteamientos. Muchas gracias, Enrique. Primero que nada, me gustaría agradecerle al ingeniero Rodrigo Alpizar. Rodrigo, muchas gracias por la invitación de acompañarlos este día aquí en la Convención Nacional de Industriales. Me da mucho gusto compartir este panel con el gobernador Arturo Núñez, con el senador Robles, con el subsecretario Nieto, y por supuesto que Enrique sea nuestro moderador, con Julio, me da mucho gusto. Y principalmente me da también mucho gusto el tener la oportunidad de no solamente, no hablar en particular de Banobras y del dinero, sino del proyecto que el señor presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, le ha encargado al banco la coordinación del diseño de las zonas económicas especiales. Y me da gusto porque quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya han dado datos muy concretos de por qué es necesario hacer un esfuerzo extraordinario en esta región. Hay indicadores que mencionaron de desigualdad, mencionó el gobernador Núñez el dato específico del crecimiento del PIB per cápita de la zona norte versus el sureste, y cómo se ha venido alargando la brecha en el tiempo. Mientras más pasa el tiempo derivado del Tratado de Libre Comercio, la región norte del país y el Bajío en la parte central se va despegando del sur-sureste. Efectivamente, eso sucede. El subsecretario Nieto mencionó también la diferencia en productividad que hay entre las regiones del país. El norte es 2.6 veces más productivo que los estados del sur-sureste.
Y hay un dato muy relevante que a mí me gustaría agregar a los que se han mencionado, que tiene que ver con la manufactura, porque ahí yo creo que es un elemento central en el diseño de las zonas económicas especiales para la región del sur-sureste, que es que en los estados del norte del país, más del 20% de los empleos están en la industria manufacturera. Ustedes que son industriales, saben muy bien sobre este tema, versus en el sur-sureste, donde solamente el 9% de los empleos son en la industria manufacturera. Y ahí es parte del reto esencial que tenemos al construir el diseño de las zonas económicas especiales. Me gustaría iniciar diciendo que precisamente la iniciativa del señor Presidente de la República en este tema parte de reconocer, decía yo, que hay que hacer un esfuerzo extraordinario en estas zonas, que si seguimos haciendo lo mismo, pues va a seguir ocurriendo lo mismo en estos estados. Y por supuesto, como le decía también el gobernador, no solamente es un tema de desigualdad económica, de desigualdad social y desigualdad económica, sino que lo debemos ver también como un tema de seguridad nacional, pero también de un tema de integración económica. Tenemos que integrar al sur-sureste con las grandes cadenas de producción nacional que hay en el resto del país. La buena noticia es que México es uno de los países manufactureros más exitosos del mundo. La mala noticia es que esta región no tiene esas industrias manufactureras de manera relevante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectar la región sur-sureste con las industrias manufactureras que están desarrolladas en el país. Ya mencionó el subsecretario Nieto con mucho detalle cuáles son estas regiones, la parte territorial, que es un elemento muy importante. Yo me quiero referir a cómo estamos conceptualizando desde la coordinación de este tema de las zonas económicas especiales, el concepto de las propias zonas. Primero déjenme decirles un dato muy importante. En el mundo hay más de 3,000 zonas económicas especiales, principalmente en Asia. Es una figura que se utilizó de manera muy intensiva, con distintos alcances, desde zonas francas de carácter comercial, o zonas de facilitación comercial, zonas francas, hasta zonas económicas especiales de manera integral. La mitad de las zonas económicas especiales en el mundo han sido exitosas. Y las que han sido exitosas han tenido este éxito principalmente porque han desarrollado un concepto integral alrededor de las zonas. Cuando pensamos en las zonas económicas especiales, normalmente lo identificamos con incentivos de carácter fiscal y con algunas facilidades en el caso del trabajo, es decir, con subsidios también o apoyos al trabajo. Los dos elementos son muy importantes y deben ser igualmente relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los apoyos que se den al capital deben ser igual de importantes que los apoyos al trabajo, si el propósito de estas zonas es generar empleos, que por supuesto lo que se quiere es generar empleos. Ese es un elemento central de las zonas económicas, pero quizá es el menos relevante en términos de que hay que generar toda una infraestructura alrededor de las zonas. La experiencia internacional muestra que pueden estar los incentivos ahí, puede haber un incentivo fiscal muy agresivo, puede haber incentivos al factor trabajo muy agresivos y a la creación de empleos, pero si no existe una infraestructura económica que haga que las empresas sean eficientes en las zonas, es decir, que existan vialidades, logística, centros tecnológicos o de innovación tecnológica, la capacitación adecuada, facilidades comerciales. Si las empresas no son eficientes en estas zonas, no se van a mover por muy agresivos y por muy atractivos que sean los incentivos fiscales o los incentivos al trabajo. Entonces, está el primer elemento de incentivos, es un segundo componente que tiene que ver con la infraestructura económica que debe hacer que las empresas se muevan, y un tercer elemento que es la infraestructura urbana y de carácter social. Se tiene que, alrededor, y esto es algo que el subsecretario Nieto también mencionó, tiene que existir una infraestructura económica, social, relevante para que también las familias se muevan a las zonas, es decir, desde hospitales, escuelas, toda la parte urbana que implica eso. Entonces, esos tres componentes de manera integral, es decir, los incentivos, la infraestructura económica que hace que las empresas se muevan y la infraestructura social que hace que las personas se muevan a las zonas, son los tres elementos que en la experiencia internacional han estado presentes en los casos en que han sido
más exitosas las zonas económicas especiales. ¿Por qué menciono estos tres elementos? Porque hoy, ¿en qué etapa estamos en el diseño de las zonas económicas? Estamos precisamente trabajando en el diseño conceptual y estamos trabajando en lo que sería la iniciativa de ley para que presente el Ejecutivo Federal al Congreso. Y está conceptualizada bajo estos principios de que tiene que ser un esfuerzo integral que se realice, y también, por supuesto, no solamente estamos considerando que sea este esfuerzo integral, sino también el que considere un esfuerzo de carácter sectorial importante. Es decir, tomo un poco lo que dice el gobernador Núñez en cuanto a que las medidas que toma el gobierno federal son de manera sectorial. Estamos conceptualizando que debe existir cada zona económica especial de manera particular, debería tener preferentemente una vocación sectorial, una vocación sectorial especializada. ¿Por qué? Para lograr que a cada una de las zonas vayan algún tipo de empresas relevantes, que las propias zonas económicas especiales no compitan entre sí y que podamos hacer esfuerzos muy bien dirigidos para que en cada una de las zonas pase algo muy concreto. Las zonas que hoy han sido seleccionadas, para realizar estas zonas económicas especiales tienen vocaciones claramente hoy establecidas, tanto presentes como latentes, es decir, se pueden desarrollar más cosas alrededor también de ellas, y es un elemento también que es muy relevante para lo que estamos conceptualizando. Como mencionaba también el gobernador, lo que se está haciendo a nivel federal hoy es conceptualizar cómo debe ser la zona económica especial, reflejarlo en una iniciativa de ley que estamos preparando haciendo consultas con los gobiernos de carácter local. Hoy hemos tenido un par de reuniones con gobiernos locales donde están en estas zonas, lo vamos a ir haciendo de manera más amplia con otros gobiernos de la región. También con centros de estudios. La buena noticia también es que la zona sur-sureste es de las zonas más estudiadas del país, hay muchas iniciativas alrededor de esto, y lo que estamos queriendo es que la propuesta conceptual y que estará reflejada en la iniciativa de ley refleje también lo que se ha hecho de estudios en el pasado, pero efectivamente esa será la base legal y la base conceptual con la que las zonas económicas especiales arrancarán. ¿Por qué digo arrancarán? Porque el diseño de las zonas y su eventual éxito requiere que se elaboren planes de largo plazo. Lo más fácil sería instalar empresas en estas regiones, darles algunas facilidades para que esto ocurra, pero si se quiere que esto sea algo de éxito y de largo plazo, debe ser acompañado de planes por zonas muy específicos, en los que vengan también, todo un plan ordenado de infraestructura, de promoción, y probablemente esto va a requerir, o con toda seguridad, esto va a requerir la participación de las autoridades locales. Es decir, hoy en la etapa en que estamos, para la iniciativa de ley, es un esfuerzo para poner la base institucional. Sin embargo, el trabajo empezará una vez que el trabajo de detalle para captar qué se va a hacer en cada zona empezará una vez que se empiecen a elaborar los planes específicos por cada una de las zonas. Básicamente, nada más quisiera yo cerrar con un comentario muy breve. Mencionó el gobernador Núñez algo que es un buen ejemplo de cuando se pone una semilla y se riega de manera permanente, que es lo que pasó en Cancún. Alguien tuvo la visión en algún momento de que en Cancún podía pasar algo, y efectivamente cuando recurren los distintos esfuerzos de las autoridades municipales, de las autoridades estatales y federales, y se hace este esfuerzo de manera muy bien direccionada y con un propósito, que es lo que queremos darle a cada una de las zonas económicas, un propósito específico, es cuando podemos lograr algún caso de éxito. Ese es el objetivo que se quiere perseguir, es decir, que se enfoque el esfuerzo identificando la fortaleza de cada una de estas zonas, que se tengan planes de largo plazo para lograrlo, y sabemos que en México hay casos de éxito que se han logrado en el pasado, partiendo del principio de que hay que hacer un esfuerzo extraordinario en estas zonas. Hasta aquí lo dejaría, dejando algunos temas para más adelante. Gracias.
Gracias al maestro Abraham Zamora. Los planes pueden estar muy bien hechos, técnicamente muy bien sustentados, pero si implican cambios de leyes y el Poder Legislativo no está involucrado, interiorizado en estos, muy probablemente se nos atore. Y tenemos, desafortunadamente, en México muchas experiencias a este respecto. Por eso va a ser muy relevante lo que nos platique el senador Benjamín Robles, quien preside la Comisión Especial Sur-Sureste en el Senado. Senador, adelante. Muchísimas gracias, Enrique. Inicio por cortesía, pero de verdad una cortesía que siento de verdad de corazón por agradecer esta invitación que se nos ha formulado tanto al presidente Canacintra como a cada uno de ustedes que deben estar pensando que esto sí debiese servir para que pueda mejorarse no solamente la condición económica del país, sino la participación de los industriales de la transformación. Si no, digo, ¿a qué estamos haciendo aquí? Si ustedes no se adentran a lo que se está haciendo y ven desde ahorita todo el potencial. Se ha hablado mucho, estoy seguro que se hablará mucho de estas zonas económicas especiales, de la inversión que logra atraer. China es hoy un ejemplo fundamental en el tema, gracias a esa política de estar creando paulatinamente más zonas económicas especiales, llegó el momento de ser el país que más inversión extranjera llevó hacia su nación, con la consecuente creación de fuentes de empleo y por supuesto la derrama económica, porque creo que todo lo que debemos tener en mente, el primer punto fundamental es que esto debe impactar en beneficio de la sociedad, de una sociedad como aquí se ha expresado, que vive mundos diferentes, lo que se vive en el norte del país, con lo que se vive en el sur sureste, en el centro. La verdad, a veces nos enseñaron en la escuela que había dos Méxicos, pero cuando uno empieza de verdad a recorrer el ejercicio de la política pública en el país, se da cuenta que hay más de un México. Yo agradezco de verdad, Alfonso, la oportunidad que nos han dado de estar aquí y de poder compartir este panel con gente sin duda de relevancia, de experiencia, que tiene mucho que aportar. No es la primera ocasión que escucho al subsecretario Nieto hablar a detalle de lo que hace desde la dependencia donde él aporta su experiencia, y yo creo que es de reconocerse, lo he hecho públicamente, lo vuelvo a hacer. Lo que hace el señor gobernador del estado de Tabasco, cabeza de una comisión fundamental, coordinarse con los gobernadores de estas 9 entidades del sur-sureste del país, ha requerido esfuerzos extraordinarios para tratar de cambiar la lógica de que nada más cada quien piense en su estado, sino se piense en el desarrollo regional, y a eso debiese apuntar también estas zonas económicas especiales, que no solamente vaya a favorecer, hablo de Oaxaca, a quienes viven en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Esto debe detonar económicamente, no solamente para todo Oaxaca, sino para la región, hasta Tabasco. Esto creo que es lo fundamental. Yo he platicado poco, pero le reitero al titular de Banobras la total disposición de quienes integramos la Comisión del Sur-Sureste de caminar, porque Enrique tiene razón, y nosotros no queremos, siguiendo el ejemplo de don Arturo, de aquello que pasa con los sociólogos, los antropólogos, que a la hora de la hora llegue esto al Senado y lo único que nos pidan es votar. Si eso nos piden desde ahorita, les decimos que eso no va a pasar. Y no va a pasar por una razón. El presidente de la República efectivamente anunció más bien la creación de estas zonas, que fue extraordinariamente bien recibida. Y a los pocos días, 11 senadores de distintos grupos parlamentarios presentamos ya una iniciativa al respecto que veníamos trabajando. Y déjenme remitirme un poquito al pasado. En noviembre del 2012, cuando aún
Enrique Peña Nieto era presidente electo y los legisladores teníamos pues escasos 2 meses ya en nuestras legislaturas, convocamos a un foro en Oaxaca, recordando aquella multicitada frase de que el sur ya no aguanta más y no puede seguir esperando. Invitamos a diputados federales de distintos estados de esta región sur-sureste, invitamos a senadores, a dirigentes de organizaciones y le giramos una invitación al entonces presidente electo, quien gentilmente envió como representante hasta quien hasta hace poco fue titular de la SEDATU, a Jorge Carlos Ramírez, que también siendo del sureste entendía muy bien de la problemática. A los pocos días de que el señor presidente tomara posesión en un evento a los que yo asistí por invitación recibida, tuve la oportunidad de decirle, y lo quiero traer a colación, señor presidente, si usted y su gobierno dejan de hacer todo lo que esté en sus manos para abatir el rezago del sur-sureste de nuestra nación, su administración, se lo dijo con mucho respeto, va a pasar igual de intrascendente que todas las demás, porque todo lo que se haga en el sur-sureste debe tener un impacto. Ya los datos que hemos visto lo demuestran, lo que se haga tendrá un impacto. Por eso nosotros recibimos con enorme entusiasmo el anuncio. Esperábamos, como lo había ofrecido el presidente, que en febrero llegara la iniciativa. Nos dice el titular de Banobras, Abraham, que a pronto habrá de llegar. La estamos de verdad esperando y ojalá pudiésemos conversarla. Yo mañana, nada más porque creo que así hay que hacer las cosas, así como hemos llevado la Comisión del Sur-Sureste a los estados de la región, ha salido de la sede del Senado la Comisión del Sur-Sureste a sesionar. Mañana tenemos una reunión con 30 autoridades municipales de la región del Istmo de Tehuantepec. Queremos hacer lo propio en Chiapas y en Guerrero, porque si no escuchamos lo que plantean las autoridades municipales, que es la voz del ciudadano, por ser la instancia de gobierno más cercana a la gente, pues entonces quizás estaríamos otra vez, decía bien Abraham, con mucha precisión, si hay alguna región superestudiada en este país, es el sur-sureste. Y esto espero que no sea un intento más en vano, que nos siga manteniendo en un rezago ciertamente peligroso, como lo acotaba el señor gobernador de Tabasco. Y creemos que tenemos que estar también con los empresarios. Por eso recibimos con mucho entusiasmo esta invitación y ojalá haya la oportunidad de sentarnos en mesas de trabajo, de sentarnos de saque pues con los representantes de la Canacintra en los estados de la región del sur-sureste, pero también de todo el país. Porque si seguimos el ejemplo de naciones que han llevado esto con enorme éxito, ahí está la clara demostración de que sí se puede, creando todas las condiciones de las que hablaba Abraham, acotado por el tiempo que tenemos, pero sí, esto no es un decreto que por decreto se vaya a echar a andar, se necesita la suma de esfuerzos de todos, pero también se necesita escuchar, que los industriales escuchen, pero también que los industriales hablen, porque de aquí debe salir la garantía de que no nada más sabemos de atraer inversión extranjera, sino de que tendrá que acotarse a que haya coinversión con los empresarios, con los industriales de nuestro país, porque solo así la derrama económica que se ha demostrado, que se ha presentado en otras naciones, podrá suceder igual en el caso de México. Sí, hablamos entonces de desigualdad, de una desigualdad que en el caso de Oaxaca, que en el caso de Chiapas, que en el caso de Guerrero, es más allá de lo imaginable, más allá. Nosotros que tenemos la oportunidad de recorrer nuestros estados, y podría decir lo mismo el señor gobernador de Tabasco, como los otros gobernadores de esta parte del territorio nacional, encontramos de verdad rezago en muchos
niveles, en muchos ámbitos. Yo digo que a veces en Oaxaca le llamamos escuela a los centros educativos porque hay que llamarles de una forma porque ahí llegan maestros y alumnos, pero que no reúnen las condiciones. Para que esto, que espero que pronto estemos discutiendo, pero discutiendo en un nivel de altura, no nada más en foros donde seamos invitados, reitero que qué bueno que sí sucede, pero en foros donde también tengamos una retroalimentación para que la legislación que hagamos sí surta efectos. Que no suceda como en muchas otras leyes, que después de enormes esfuerzos, ahí terminan en letra muerta, y se pensaba que con una reforma laboral se iban a generar empleos y resulta que no se ha logrado lo que se ha pretendido. En fin, con tantas iniciativas, no quiero llevar a ese grado de confrontación el debate, porque lo que sí quiero plantear es que nosotros, en el Senado, 11 legisladores del PAN, del PRD y del Partido Verde de manera particular, de esos tres grupos parlamentarios suscribimos esta iniciativa, la presentamos, le cambiamos de nombre, le pusimos que debía ser una ley para poder crear estas zonas económicas estratégicas, no especiales, pero finalmente el objetivo es el mismo. Nosotros planteamos un poco el tema de estrategia porque creemos, como se ha acotado aquí, que debe ser integral, que debemos garantizar la capacitación, que debemos garantizar políticas públicas desde el gobierno federal que incentiven, no nada más, tiene razón Abraham, políticas agresivas para que los impuestos no sean el obstáculo, ¿no? Que haya un régimen que permita a los que van a invertir tener con claridad que lo pueden hacer, la certidumbre, porque como lo hemos dicho muchas veces, pues ¿quién está peleado con su dinero? Pues no, nadie, y nosotros en el sur-sureste, lo digo porque conozco a mi gobernador del estado de Oaxaca, al licenciado Gavino Cue, hace un enorme esfuerzo como lo hace Arturo Núñez en Tabasco, o como lo hacen los otros gobernadores, para ir cambiando la realidad de nuestras entidades. Yo diría, si me permiten, solamente para subrayar algo que a mí me parece fundamental, Enrique. Sí, está claro que las zonas económicas especiales han tomado muchas formas en distintas naciones, pero que hoy, ante las circunstancias que vive nuestra nación, ante el crecimiento de las zonas que ya acotaba en su presentación el subsecretario Nieto, debiésemos estar pensando en que estas tres deben ser así como el arranque, y que debiese haber en muchas partes del país. Urge que sea en el sur-sureste, urge por lo que aquí se ha acotado, es enorme la desigualdad. Sí tiene razón, por las políticas públicas implementadas desde hace muchos años, nosotros reclamamos en el sur-sureste, nos hemos encargado de ser proveedores de los recursos naturales, de transferir esa riqueza a otras partes del país y a cambio no se nos ha devuelto nada. También nosotros decimos, hemos tenido que mover a poblaciones enteras para la creación de presas que generan electricidad y las viviendas alrededor carecen de luz eléctrica. Eso es increíble. Yo cuando discutía el tema de la reforma energética, les decía a algunos colegas, pues a veces no sé de qué México hablan, porque en Oaxaca, y sucede igual en el sur-sureste, la mayor parte de nuestra gente todavía sigue cocinando con leña, y la verdad es esa realidad que puede cambiarse con políticas públicas. Sigamos el ejemplo de China, sigamos el ejemplo de Paraguay, de Uruguay, de Panamá, de otras regiones, y tómenos la palabra, se los expreso con respeto a los amigos del gobierno federal. Caminemos juntos para que cuando llegue la iniciativa del señor presidente de la República a las cámaras, no sé si
el Senado, sea la Cámara de Origen o sea la Cámara de los Diputados, la podamos sacar pronto. Pero si desde ahorita vamos allanando el camino y los conceptos y las acciones las vamos determinando desde ahorita, va a ser mucho más fácil y los señores gobernadores pues van a poder sumar el esfuerzo como lo han venido haciendo. Le reitero al señor gobernador, en su calidad de presidente de este comité del sur-sureste de la CONAGO, la disposición de quienes integramos la comisión en el Senado, de seguir colaborando de manera conjunta. Arquitecto, lo mismo para quienes están trabajando en este programa nacional en materia de sur-sureste, y Abraham como responsable designado por el presidente de la República para esta iniciativa tan importante, te reitero lo mismo. Alfonso, ojalá esto sea la primera de muchas conversaciones, porque este tema tiene que implementarse, pero escuchando la voz de los industriales de este país. Muchísimas gracias. Gracias al senador Benjamín Robles. Tenemos unos cuantos minutos, creo que podemos agregar algunas reflexiones muy puntuales. Hace exactamente 6 meses ocurrieron los trágicos acontecimientos de Iguala, que finalmente fueron el detonador de esta iniciativa que se presentó en noviembre. Y no sé si ustedes coincidan conmigo, pero a veces me da la impresión de que en México pensamos que tenemos todo el tiempo por delante, cuando tanto a nivel internacional la velocidad de los cambios es enorme, como a nivel local las consecuencias de no hacer los cambios en México también tiene una magnitud que de vez en vez, como decía el gobernador Núñez, nos asusta. Yo quisiera preguntar en primera instancia a Abraham, ¿cuál es el horizonte temporal? El Congreso de la Unión termina el mes de abril, el periodo ordinario en curso. ¿Cuál sería el horizonte temporal que se percibe para la presentación formal de la iniciativa respecto a zonas especiales? Gracias, Enrique, con mucho gusto, y le reitero al senador Robles, por supuesto, a toda la disposición. Como lo mencioné, estamos trabajando en la parte del diseño conceptual, que se tiene que aterrizar después, pues ahora sí que en textos de ley, que son los que, por supuesto, tenemos toda la disposición y vamos a compartirlos, por supuesto, con ustedes. Déjame hacer una mención, Enrique, nada más. El andamiaje institucional que se va a proponer al Congreso es algo que está recogiendo las distintas iniciativas. Hay una en particular que mencionó el senador Robles, pero hay al menos 5 iniciativas que se han presentado desde 2002, que es la primera iniciativa, a la fecha, en que proponen figuras similares. Hemos estudiado todas estas iniciativas, estamos tomando en cuenta todos los elementos y principalmente estudiando cuáles son las consideraciones particulares que debemos tomar en cuenta para digamos, como es un andamiaje institucional que por primera vez se va a utilizar. No existe la figura jurídica de zonas económicas especiales en México. Digamos, estamos como considerando todos los elementos, pensando en estar listos. Creemos falta un proceso también de consulta. El sector empresarial, con el sector empresarial hemos empezado a hacer algunas consultas a nivel del Consejo Consultivo Empresarial. También se ha hecho algunas consultas con apenas un par de gobiernos locales que nos han presentado lo que tienen, y la intención es ir presentando con el resto de los gobiernos locales. Y sí, como se comprometió el señor presidente, que iba a haber este proceso de consulta, probablemente sí nos tome algo más de tiempo el hacer la presentación. No te podría dar una fecha adecuada. Yo te diría, podemos estar listos con la iniciativa, los textos en las siguientes semanas, pero depende cómo queramos abrir el proceso de consulta, porque sí queremos que llegue, como lo dice el senador, un proceso mucho más planchado, porque hay muchos que han trabajado en esto, y si eso nos lleva a tener que tomar un poco más de tiempo para que se retomen o se tomen en cuenta las opiniones de mucho más gente, así se hará. Sí creemos que es un proceso muy importante que debe venir
consensado por la importancia que tiene, por el uso de esta figura jurídica por primera vez en México. No queremos equivocarnos en no considerar algunos elementos que son muy importantes que estamos revisando, y yo creo que si bien el texto, los primeros textos ya completos podrían estar en las siguientes semanas, el proceso de consulta y demás quizá nos lleve un poco más de tiempo para poderlo presentar adecuadamente en el Congreso. Muchas gracias, Abraham. Una segunda consideración en estas últimas reflexiones es para el gobernador Núñez. ¿Qué elementos debe contener este cambio, este nuevo andamiaje institucional en su perspectiva, gobernador, para que las cosas realmente se aterricen, cambien en la realidad de las entidades y regiones que se pretenden beneficiar? ¿Cuál es la prueba del ácido para que este conjunto de reformas realmente tenga un efecto concreto? Bueno, en la línea de pensamiento que citaba yo a Arthur Lewis, era en referencia a que los sectores de la administración pública hacen bien su trabajo, pero la región no es el subproducto del trabajo de la suma de los sectores. La región tiene una realidad, una vocación, una historia, unas posibilidades que fundamentalmente lo manejan las gentes desde allá, y necesitamos involucrar más en este sentido a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales y a las comunidades. En esto yo creo que es parte del acierto que tendríamos que tener para que esto aterrice y no solo sea la lógica nacional sectorial la que defina el sentido de las zonas exclusivas, sino que se retroalimente en un proceso interactivo de lo nacional sectorial hacia lo regional territorial y viceversa, y se retroalimenten. Es un problema de método de trabajo, de aproximación. No pretende mi afirmación ser una descalificación del trabajo sectorial, pero muchas veces se hacen esfuerzos, se hacen inversiones y no se complementan con la necesaria, perdón de la repetición, complementariedad para lograr una dinámica auténticamente regional. Luego tenemos esta actitud de que lo que no está en la ley no existe, y si no está en la Constitución menos, y queremos llevar todo a la ley. La verdad es que necesitamos cambiar prácticas de la administración pública, que en muchos casos tienen sustento en leyes de vocación eminentemente sectorial. Una lógica territorial, como lo que está haciendo ahora SEDATU a nivel nacional, como lo que tendrá a hacer Banobras en el caso de las zonas especiales, requiere este sentido de integración multisectorial y el involucramiento de las comunidades. Porque si bien es cierto, en términos de saldo histórico, no se nos ha retribuido lo que la región sur-sureste ha aportado al país, también es cierto que ha habido mucha inversión, Benjamín, en el sur-sureste, y no se ha abatido los rezagos. A veces se han perdido oportunidades. Yo puedo mencionar mi estado. Tabasco fue durante 28 años la entidad federativa con las participaciones fiscales por habitante más altas de la República, y hoy tenemos una economía solamente petrolizada por diversos factores nacionales, locales. La economía no petrolera se nos vino abajo, la agroindustria se nos vino abajo, el turismo, la pesca, incluso se prohibió la pesca litoral por seguridad nacional en los ductos que traen el crudo de Cantarell a Dos Bocas para su exportación. Y las actividades primarias en su conjunto, el turismo, se vino abajo. Y hoy, por ejemplo, la economía tabasqueña enfrenta un reto aparentemente paradójico. Uno, aprovechar las oportunidades de la reforma energética. Somos el primer productor nacional de gas natural y somos el segundo productor nacional de crudo, considerando que en Campeche se contabilizan los crudos de las aguas territoriales. De hecho, en Tabasco, de 17 municipios, 12 son considerados de operación petrolera. Pero simultáneamente tenemos que despetrolizar la economía, que hoy depende en un grado elevadísimo
de solo el petróleo. Y esto requiere la posibilidad de desarrollar agroindustria, pesca. Traemos un portafolio de negocios que hemos estado platicando, en primer lugar, con los empresarios locales, a los que se los hemos presentado con mecanismos de asociación pública-privada. Estamos trabajando con Pemex, estamos trabajando con otras dependencias, Secretaría de Economía, para lograr sinergias y interacción de todos los actores. Pero creo que el aterrizaje requiere involucrar no solo como objeto del desarrollo a los estados y a los municipios, sino también como sujetos del mismo. Acá nos dice Rodrigo que ya nos empieza a corretear el reloj. Entonces, les pediría al subsecretario Nieto y al senador Paredes, Robles, si nos hacen un comentario de cierre para dar por concluido este panel. Muchas gracias. Yo haría una reflexión en relación a lo que significa un nuevo enfoque de la política pública. Este nuevo enfoque que incorpora elementos territoriales, como es el caso. Me parece que estamos transitando, y tenemos que ser muy optimistas al respecto, estamos transitando de visiones sectoriales, que como decía el gobernador Arturo Núñez, no necesariamente son malas, pero tenemos que plantear que la política pública debe de reconocer al territorio, y para reconocer al territorio las políticas públicas tienen que ser transversales, no verticales, no solamente atendiendo un solo sector. Entonces, me parece que una primera dimensión que estamos viendo con todo esto, el propio Programa Nacional de Desarrollo Regional, es que estamos transitando de lo sectorial a lo regional. Otro elemento que nos debe hacer optimistas es de que los propios gobernadores de los estados están viendo que el bienestar de sus estados no se resuelve solamente atendiendo lo que sucede adentro de sus fronteras. El desarrollo regional va más allá de sus fronteras. Me parece que el ejercicio que ha conducido el gobernador Arturo Núñez en el sur-sureste es una muestra muy clara de la vocación de los gobernadores del sur-sureste de ver más allá de sus fronteras político-administrativas. Las regiones no están delimitadas por límites político-administrativos, están delimitadas por recursos, por vocaciones, por potencialidades. Y entonces estamos transitando de límites político-administrativos a visiones de carácter regional. Otro elemento que también nos debe animar en relación a este proyecto y a la necesidad de una iniciativa de ley es de que no se está viendo esto como un ejercicio de corto plazo. Estamos transitando de la visión del corto plazo a la visión de largo plazo. No es una iniciativa que esté planteando el señor presidente en términos de un acuerdo o un decreto administrativo, que bien algunos de ustedes o inversionistas de cualquier otra parte del mundo dirían, yo quisiera tener las garantías y la certidumbre de que las inversiones que yo ponga en esas zonas me produzcan mi retorno a largo plazo. Entonces, pasar de la visión del corto plazo a la visión de largo plazo implica necesariamente un andamiaje, en este caso jurídico, distinto. Y finalmente, la transformación de la visión que tiene que ver con no sacar una ganancia a costa de lo que fuera, digamos. No importa lo que signifique, simplemente generar algo de valor, generar algo de utilidad, generar algo de flujo. La visión que se está implantando es tener un desarrollo sustentable a largo plazo. No se trata de llegar y de desforestar un área de zonas de bosques y selvas, por ejemplo, riquísimas en el sur-sureste, simplemente por la ganancia que representa la venta de algún producto.
Se trata de generar un desarrollo sustentable de largo plazo. La visión transformadora de este gobierno tiene que ver entonces con una modificación de la forma de cómo vemos las cosas, de lo sectorial a lo regional, de los límites administrativos a lo regional, del corto plazo al largo plazo y de las políticas depredadoras a las políticas de desarrollo sustentable de largo plazo. Muchas gracias. Brevemente, decir dos temas que plantea la iniciativa de este grupo de senadores que me parece fundamental dejar sobre la mesa para el debate. Me parece indispensable que se pueda desde la propia ley clarificar y ordenar cómo se distribuirían los recursos que de una u otra forma también habrían de recaudarse. Nosotros planteamos en esta iniciativa que el 30% debiese irse a la federación y el 70% administrado a través de un fideicomiso. ¿Y a qué vamos a dedicar desde el punto de vista de estos 11 senadores? 20% a la creación de un fondo para el programa de desarrollo de capital humano, que ante la importancia del reto nos parece fundamental. Otro 20% para infraestructura urbana en los municipios colindantes a estas zonas económicas estratégicas. Un 20% para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada, porque estamos viendo que debemos aprovechar la oportunidad. Otro 20% para la modernización y uso de tecnologías y el último 20% para el financiamiento productivo. Todo esto enmarcado en algo que también dejamos claro en nuestra iniciativa, la posibilidad de crear una comisión federal reguladora de las zonas económicas estratégicas como órgano desconcentrado. Nosotros proponemos de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y operativa para que pueda autorizar, para que pueda regular y promover el desarrollo eficiente de todas estas zonas. Les dejaremos también nosotros nuestra iniciativa, como el subsecretario Nieto, su presentación, y de verdad muy agradecidos por esta oportunidad. Rodrigo, muy gentil, y ojalá haya más oportunidades de comentar con ustedes. Un honor haber estado con ustedes, compañeros panelistas. Sin duda este tema lo vamos a tener todavía por bastante tiempo, tanto en la discusión de la iniciativa que vendrá próximamente como de su aplicación. Entonces, celebro que Canacintra haya generado este espacio para comenzar este diálogo. Igualmente celebro la disposición de todos los panelistas para darle agilidad y sustancia al diálogo. Seguramente va a ser asunto que los industriales de la transformación tendrán que abordar en ocasiones subsecuentes. Para concluir, Rodrigo, gracias. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, Enrique, por la excelente moderación de este panel. Yo quiero agradecerle a todos los panelistas por el esfuerzo que han hecho. Sabemos que tienen agendas muy complicadas y se han dispuesto para estar aquí. Simplemente concluiría diciéndoles que Canacintra desde hace muchos meses ha venido tocando este tema tan importante. Hace un año precisamente, en una reunión que tuvimos durante 3 horas con el secretario de Hacienda, uno de los temas que planteamos con mucha precisión, porque veníamos regresando de un viaje que integra a los países de la Alianza del Pacífico, a Chile, Perú, Colombia. También visitamos Panamá, inclusive estuvimos presentes en el anuncio de la zona del Puerto Mariel en Cuba, que también va a ser una referencia y va a ser una competencia muy importante, y más aún con la coyuntura que se está dando ahora en la apertura del comercio con Estados Unidos. Esto hay que decir que fue muy receptivo el secretario, estaba presente inclusive Abraham con nosotros en esa reunión. No nos dejará mentir que es un tema que para nosotros nos preocupa, esta inequidad, este desequilibrio, estas asimetrías económicas que existen en estos dos Méxicos de los cuales hoy se ha platicado. También ofrecer, por supuesto, el apoyo total de Canacintra, que tiene cerca de 25 delegaciones en la región sur-sureste, en donde tenemos una claridad de todo lo que se puede producir, de lo que no se produce, de lo que sí se produce, de estas vocaciones. Podemos ayudar a incubar nuevas vocaciones
podemos ayudar en el proceso de adaptación de la formación de capital humano. Creemos que evidentemente se requiere hacer todos estos ajustes de infraestructura, se requieren las condiciones de seguridad, por supuesto, es una condición para que los inversionistas tengan el ánimo de exponer sus capitales a estos nuevos proyectos. Sabemos que está en muy buenas manos, lo digo de verdad con mucha confianza, porque sabemos el talento que también tiene Abraham en la capacidad de conjuntar los esfuerzos. Ofrecemos ser también un puente de comunicación con el Senado, con la Cámara de Diputados, con los diferentes gobernadores con los que tenemos una gran relación, como el gobernador Arturo, que el día de hoy nos acompaña, con el cual inclusive hicimos un panel, recordará, gobernador, para impulsar el proyecto transísmico, estos 323 kilómetros que para nosotros son muy importantes y de los cuales hemos venido trabajando desde hace muchos meses. Por todo esto, subsecretario Nieto, muchas gracias. Senador Robles, gracias por acompañarnos. Gobernador, de verdad un privilegio siempre que nos acompañe, estar en nuestra casa. Abraham, gracias por el apoyo que siempre nos has dado, a nuestro querido vicepresidente por todo el apoyo, el contenido que nos da, y muy particularmente a un moderador de lujo que tuvimos el día de hoy. Enrique, gracias por este gran trabajo que has hecho, y quisiéramos hacerle un breve reconocimiento a todos los panelistas, si me lo permiten, por este distinguido trabajo, por esta gran aportación que han hecho el día de hoy. En estos momentos nuestro presidente está entregando reconocimientos a nuestros panelistas y a nuestro moderador invitado. Un fuerte aplauso para todos ellos y reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos aquí esta mañana. A todos ustedes les pedimos no desocupar sus lugares, permanecer en este salón para que casi inmediatamente continuemos con los trabajos y esperemos la llegada del secretario de Energía. Muchas gracias.